hablamos para todo el público presente, que es un honor, hemos estado esperando por una señora y creo que ha llegado. Bueno, buenas tardes ahora, pues, particularmente a ella, porque a los demás ya nos hemos dado, ya nos estamos hablando. Bueno, pues alguien estuvo aquí otras veces en el centro asturiano, otros no, otros me parece que es la primera vez. Entonces, bien, pues sepamos los que no sabemos que el centro asturiano es la casa regional, una entidad regional decana de cuantas hay en España, no hablamos de Asturias solamente, dispersas por el mundo, que son unas cuantas. El centro asturiano es la decana de todos. El día 2, ahora hace unos días, cumplió 143 años. Y como yo suelo decir, es hasta más vieja que yo, que ya es decir, o sea, tiene 143 años cumplidos. Es una casa abierta, sobre todo para temas culturales, hay también cosas lúdicas, pero al fin y al cabo lo lúdico también es cultura, pero por cultura mejor entendemos una conferencia, la presentación de un libro, 2 libros son el día de hoy, y bueno, la verdad es que la asistencia es bastante. El salón lleno muchas veces. Hoy el fútbol nos deja desnudos. Bueno, el que no venga pues sabe que se pierde el enterarse de muchas cosas. Porque además es cierto, yo recuerdo un acto que hubo hace 3 semanas, que era un tema de fútbol. Un entrenador de fútbol que llevaba 30 años, entrenador, yo no lo conocía de nada. Claro, niveles inferiores, no era de la élite de primera división, pero sí estuvo en segundas, en tercera, tal. Y desarrollaron aquí un acto maravilloso, porque ese hombre, además de entrenar el tiempo que entrenó, ahora se dedica pues a educar a futbolistas, o sea, menos tácticas y más cultura del comportamiento en las canchas. Bueno, pues están asistiendo, tiene alumnos de los equipos grandes, de Barcelona, Madrid, Atleti, tiene alumnos de esa gente. O sea que es un hombre desconocido, pero un hombre interesantísimo. Es un acto maravilloso. Y era fútbol. Bien, pues nada. Hoy don Agustín Alonso Piscayar. ¿Esto es Piscayar? ¿Cómo es este apellido? Es un apellido francés. Por orígenes franceses. Es escritor de la Asociación de Escritores de Asturias. Y hoy presenta 2 libros, los tenemos: Habitar la huella, premio poesía en la ciudad de Bailén, y el otro es Argumentos del deseo, también premio de poesía en Alcántara, Castellón. El autor pertenece a la Asociación de Escritores de Asturias. El otro que estuvo aquí, la presidenta, presentando también otro poemario. Bueno, aquel era un poemario de estos extraños, un haiku japonés. Sí, que tienen su, hablando de entender o no entender, tienen su misterio. Los haikus tienen haikus. Yo no soy japonés, entonces ahí muy bien, te lo explican y luego llegas a la conclusión que, bueno, pues algo de cierto hay en ello, porque llevan 17 sílabas
un mensaje tremendo. Hola Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a la parte de ahí del público y hay una representación de la directiva de la FETA, la secretaria general. Y bueno, pues lo presentó ahí el otro día. Y claro, ese día no había fútbol y había más gente, había bastante gente. Ah, no, que no lo he puesto. Es que me parece que llega, sin el micrófono, llega al final, ¿no? Bueno, entonces, como quien va a hablar de él, porque es la que sabe, Margarita Campos Sánchez, ¿es así? Sí. ¿Lo he hecho bien? Perfecto. Como esto no es japonés, hasta... Te ha salido mejor. Muy bien. Pues nada, entonces escuchemos a lo que nos quiera contar, porque es la que sabe del autor y de su obra. Adelante, Margarita. Pues ante todo, mi agradecimiento por recibirnos aquí en la Casa de Asturias, que es un espacio donde la cultura está siempre rodeada de amigos. Y gracias a vosotros por estar aquí, en este interesante recorrido a través de las obras de este gran poeta y amigo, que es Agustín Alonso Vizcayar, hombre al que conozco desde hace años. Tuve de mala suerte que también me presentara él en Gijón, en La Buena Letra. Y ha sido siempre una persona amable y generosa en sus cosas, con los amigos. Y hoy tenemos aquí efectivamente dos obras, como ha comentado, que es Habitar las huellas y Argumentos del deseo. Dos libros premiados, que además tiene digamos que la suerte de poder presentarse aquí en Madrid. Y aunque no haya mucha gente hoy, este libro saldrá para adelante aquí, ya lo verás. Empezamos fuerte con estas dos obras de un prolífico autor que ha viajado desde Asturias a Madrid para deleitarnos con su buen hacer. Agustín es poeta, en la extensión más amplia de la palabra. Tiene un gran recorrido con 9 obras publicadas. Nuestro autor es natural de Avilés. Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito del sector financiero, desempeñando cargos de dirección y responsabilidad. Ha participado desde 2009 en diversos concursos de poesía, obteniendo más de medio centenar de reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos podría deciros varios, pero sería largo de estar comentando aquí los premios. Tenemos el premio Umbral de Poesía en Valladolid en 2016, el segundo premio de Poesía Rafael Alberti en 2015 y primeros premios en los certámenes de poesía de Pozo Blanco, Ciucia Murcia, Rotary Club de Flores, Ciudad de Bailén, Castellón, en fin, y una serie larga de más reconocimientos. Agustín está en continuo combate lingüístico. Su mente y su sentir se envuelven en palabras que convierte en versos y poemas. Es artífice también de estas sutiles llamadas de atención ante las emociones, tanto suyas como a los lectores que se sumergen entre sus versos, creando a veces en sus poemas una lucha entre la pasión y el dolor. Agustín, a mi entender, siente una gran liberación a través de la palabra escrita. Él no trata solo de escribir una biografía del sentimiento, sino que hace que el lector la sienta como suya. Rompe el inconsciente con la profundidad a veces de los sentimientos que nos llenan de luz, con la sensualidad, pulcritud literaria y belleza inherente en sus poemas. Empiezo estas obras suyas con la imperiosa necesidad de bucear en ellas y no ahogarme, sabiendo que al empezar la lectura me atraparía sin remedio. Agustín, a mí me gustaría que nos comentaras que, viniendo de un mundo en que las finanzas marcan tu trabajo, ¿cómo te iniciaste en esta andadura literaria? Bueno, primeramente, yo creo que se me escucha perfectamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, primeramente quiero agradecer las palabras de Margarita y la posibilidad que el Centro Asturiano me concede para poder estar aquí hablando de estas dos obras. Y desde luego gracias a todas las personas que nos acompañan.
Me dices, Margarita, esa dificultad en entender por qué hay sentimiento en una actividad tan extraña como puede ser los números fríos. Yo a veces recuerdo que son muchos los poetas, los escritores que han tenido otro tipo de actividad. León Felipe era farmacéutico. Gil Viedma era un excelente director contable. John Margarit, un maravilloso arquitecto. Con lo cual quiere decir que posiblemente no marque tanto la actividad diaria, sino ese sentimiento que uno tiene y que en cualquier momento de su actividad cotidiana pues la puede desarrollar. Pienso simplemente que teniendo sentimiento, teniendo posibilidad de tallar ese sentimiento ya es suficiente, independientemente de la actividad. Pues lo haces bien. Tú, personalmente, ¿cómo te describirías como escritor? Como escritor yo creo que me encuentro bien desarrollando temas íntimos, temas cotidianos. Yo creo que no soy un poeta de palabras extrañas. Yo creo que busco la normalidad cotidiana, el día a día, y sobre todo sacar, digamos, un pequeño chispazo de ese sentimiento. ¿Y qué le dirías a alguien que empieza ahora en el mundo de la escritura? Estamos viendo a muchos jóvenes, también mayores, que empiezan en este mundo. Bueno, ¿Cuál sería tu consejo? Porque está complicado. El único consejo, desde luego, leer cualquier tipo de poesía, sobre todo. Incluso poesía con la que uno no se encuentra demasiado vinculado, pero desde luego es necesario leer. Y yo personalmente lo noto cuando por circunstancias uno desarrolla el tiempo leyendo otro tipo de escritura, narrativa, ensayo, pues nota que la palabra poética le falta. Y entonces yo creo que necesariamente se engrasa con una lectura más cotidiana, incluso lo que he dicho, independientemente de que sea una poesía de su agrado, pero hay que leer. Efectivamente. ¿Cómo definirías tú o cómo encuentras tú ahora mismo el mundo literario en la actualidad? Bueno, el mundo literario efectivamente tiene ciertos problemas, y más incluso si hablamos del mundo de la poesía. Yo creo que nos hemos acostumbrado ya en esta sociedad de que este agobio, estas prisas, parece que nos van eliminando, nos van alejando de ese momento en el que nos deberíamos de concentrar y no deberíamos de haber perdido ese momento de lectura, ese silencio. Y sobre todo en la poesía es necesario un paréntesis, un olvido de estas prisas. Ciertamente está complicada. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo? Proyectos, bueno, estoy presentando estos dos libros. Hay también otro libro, lógicamente aún sin publicar, pero también premiado, con lo cual esperaremos para el próximo año. Y la actividad diaria, cotidiana, pues escribir, aprovechar cualquier circunstancia y tener un momento para unas líneas. Me gustaría leer un poema de tu libro Argumentos del Deseo, que me ha gustado. Tus otras publicaciones, la verdad que me han encantado. Son poemas, como he dicho antes, de una pulcritud que da gusto leerlas. Y hay uno que me gustó mucho, que es Anotaciones de la ausencia, que es del libro Argumentos del Deseo. Y dice así:
Compulsivamente cuento desde hace fechas las veces que no te he recordado, y así anoto a cada instante todos los momentos que no te he pensado, para confirmar esa necesidad que quiero imponerme de no saberte necesario. Y por ello he acumulado multitud de apuntes, cronologías secretas de anotaciones de tu ausencia, dignas de superar en números de libros a las mejores bibliotecas de la historia. Ingente y laboriosa tarea esta que me ocupa, el escribir en eternas hojas de papel. Tal vez sería mejor nombrar cada segundo con tu nombre y prescindir de todos los papeles, porque definitivamente habitas todos los instantes. Este es el poema. Bueno, definitivamente ese poema pues quiere resaltar esa necesidad, esa vivencia continua con la persona amada, y habla de esa, entre comillas, contradicción cuando inicio el poema contando compulsivamente las veces que no te he recordado. Es, digamos, una incoherencia, porque contar las veces que no te he recordado precisamente manifiesta ese recuerdo continuo en el que el amor te lleva diariamente. Es un bonito poema que además yo creo que profundiza muchas veces en la necesidad de no olvidar a quien amamos. ¿Quieres leernos tú alguno? Sí, voy a comentar inicialmente, brevemente, estos dos libros. Y el primero que debería comentar precisamente es Habitar las huellas, porque cronológicamente es anterior a este de Argumentos del Deseo, y también porque es un libro, un poemario diferente a la temática que yo normalmente desarrollo en los poemas. Desarrollo prácticamente temas vinculados con el amor, con la nostalgia, pero nunca había desarrollado de manera global un libro en el que hablase expresamente del recuerdo, sobre todo de la infancia, y ese libro es Habitar las huellas. Habitar las huellas se divide en dos partes: polvo en las pisadas y conjugaciones y verbo vivir. Intento explicar en cada una de ellas. La primera, digamos que es una imagen fotográfica en la que yo, en este mismo momento, hago una pausa, miro hacia atrás, veo esas huellas que hemos hecho y vuelvo a recordar ese camino. Y lo hago acompañado precisamente de un niño, el niño que he sido, para indagar esos momentos en los que uno, yo creo que en ciertos momentos tiene que volver, porque en la infancia yo creo que están las marcas con las que continuamente vamos a desarrollar después nuestra vivencia. Esta imagen fotográfica de ese niño acompañándome la expreso en el primero de los poemas de ese libro, de Habitar las huellas. Se titula Espacio sin tiempo. Volvíamos despacio hacia la infancia, deshaciendo los tiempos del recuerdo, recogiendo la emoción en juegos y olvidados, en palabras y sonidos que aún sostienen fulgores de nostalgia y de inocencia. Volvíamos despacio sabiendo que la lentitud dibuja mejor los lugares emotivos, los espacios donde habitó el corazón en geografías ya sin tiempo, espacios donde fluyen permanentemente todos los presentes. Es el país de la infancia. Yo pienso que todos nos identificamos en esos recuerdos de la infancia, en ese volver a los lugares sagrados de nuestro inicio. Y es curioso cómo recordamos todos esos momentos, todas esas geografías
de una manera ciertamente extraña, porque cuando volvemos a aquellos lugares, pues pienso que notamos una diferencia tremenda. Los espacios son más pequeños, los lugares son ciertamente diferentes, pero seguramente cuando hablamos de recuerdo no estamos recordando un lugar geográfico, sino un momento. Hay una expresión incluso de un filósofo fuera de toda duda, Kant, en el que dice que volver a la casa familiar es una especie de desafío y una desazón. En palabras más cotidianas, yo creo que todos recordamos una canción de Sabina, en la que dice: al lugar donde fuiste feliz, no debieras tratar de volver. Precioso. Tengo aquí otro de este segundo, de este primer poemario tuyo, que es de Habitar las huellas, que también me ha llamado la atención, que es El color de la infancia. Es el que además tiene el segundo premio del certamen en Sartén de Poesía, Cabezas de San Juan en Sevilla, en el 2022. ¿Me permites? Te lo voy a leer. Sí, por supuesto. En esa vuelta que tú dices a la infancia, aquí vuelves a tu madre. Madre, susúrrame otra vez aquellos cuentos, donde habita la felicidad de cierta infancia. Dame otra vez el calor de tus manos, tu sonrisa, la armonía del tiempo y la seguridad en los inviernos. Triste es descubrir que habitamos solamente en los recuerdos, en geografías de espacios sin tiempo, en los rincones oscuros de la memoria. Triste. Madre, hilvanemos otra vez la senda del camino para pisar juntos los mismos pasos y sentir las mismas huellas. Comencemos otra vez el tiempo. Por eso te pido el hilo de tu voz. Susúrrame otra vez aquellos cuentos, porque el tiempo, querida madre, ya solo deja surcos en mi frente, polvo en los recuerdos y estillas en mi alma. Preciosísimo poema. Efectivamente, la imagen de la madre, yo creo que está vinculada en todos nosotros con ese aspecto íntimo y personal de la infancia. Hay dos imágenes definitivas en ese espacio sagrado que es la infancia. Una de ellas es la madre y otra la casa familiar, esa casa tradicional, antigua, en la que surgieron todas nuestras aventuras, todas nuestros inicios, y que sobre todo si se pierde, si se abandona, esa vuelta es dramática. Voy a leer un poema que habla de la casa vacía, se titula, y precisamente es ese vínculo que por algún momento, algún motivo en nuestra infancia hemos tenido que abandonar. La casa vacía. Una casa vacía, hueca ya de sentimientos y olvidada de cualquier horizonte. Una casa vacía donde llorar en silencio el injusto pago utilizado para desprenderse de todos los recuerdos, aquella claridad de amaneceres, aquella armonía en los sentidos. Y ahora, solo la resonancia del silencio, donde un día hubo emoción trepando las paredes y pisadas decididas en noches de angustia. No, nunca más tendremos prisa para prescindir de los recuerdos. En esa casa familiar antigua hay un poema que rememora, a veces hablamos de qué queremos decir los poetas en determinados versos. Intentamos escribir un momento cierto, aunque posteriormente se pueda adornar de más palabras, pero el hecho en sí, el núcleo, el fulgor de ese poema es cierto, es real. Y voy a leer un poema que hace relación a
aquella infancia, años 60, en la que yo, niño, viviendo en un barrio obrero, un barrio en el que hubo una aglomeración tremenda de población para trabajar, un barrio que crecía en las plazas, en las plazoletas, en las que todos los días continuamente los niños estábamos viviendo el presente. Y yo creo que todos nos sentimos vinculados en esa nostalgia de aquellos juegos continuamente, todos los días, fuera, en la calle. Esta es la imagen de ese niño, yo, en esa plazoleta, jugando continuamente. Hagámonos una idea: fútbol, corriendo sin parar. Y a la casa de mi madre llega algo tan tradicional en aquellas épocas, no sé si alguno de los que estáis aquí lo habéis conocido, aquella rutina en la que un fotógrafo profesional se dedicaba a ir por las casas de los nuevos barrios ofreciendo los servicios para fotografiar a los niños de la casa y tener un recuerdo. Aquella época en la que tal vez no era muy abundante tener una máquina para las fotos. Bien, imaginaros esa situación en la que ese fotógrafo llega a la casa, pregunta por los niños y el niño, está en la plaza jugando, corriendo y saltando. Tardes de infancia. De la casa me llaman y mi nombre suena lejano en los tiempos del recuerdo. De la casa me llaman e interrumpe mis juegos infantiles, el correr continuo sin destino alguno, las risas contagiosas y la fragilidad del sentimiento. Infancia en cada instante. Me llaman para ser yo en otro momento, otro niño, para ser el niño elegante ante el fotógrafo, el niño que limpió en secreto y en silencio el pantalón único y preferido de los domingos y el barro diario y permanente de sus botas, para quedar así eternamente bien plasmado con la sonrisa y clase de un mayor. La casa de donde me llaman debiera ser blanca, solitaria y silenciosa, con balcones altos para volver a mirar desde ellos los mismos horizontes y estos recuerdos. La verdad es que son realmente entrañables estos poemas, Sí. porque además tenemos ya un tiempo. Yo pienso, a veces me lo preguntan... traen a Sí. ciertos recuerdos que llevamos en el alma y que muchas veces los tienes olvidados, pero que escuchando estos poemas o leyendo tu poemario te saltan a la mente, al recuerdo, al corazón. Llega un momento a determinada edad que todos tenemos los recuerdos de la infancia y además los tenemos con mucha intensidad. Tengo aquí otro poema que también me ha gustado mucho del mismo poemario, de tus recuerdos. Es Lugar de inviernos. Es un poema cortito, pero que dice mucho. Habito también los inviernos, lugares donde florecen algunas ausencias y naufragan las auroras. Habito restos de esperanza y ciertas esquinas que alumbran temblorosas los esquivos horizontes. Habito espacios de sentimientos, pero he olvidado la geografía del lugar que ahora no existe. Búsqueda permanentemente inútil, equivocado argumento para una aurora. Es desandar huellas que se borran en el tiempo. Melancólico poema. Sí, a veces la nostalgia de la infancia trae esa melancolía por buscar ese lugar que efectivamente no existe ya, solamente existe el sentimiento. Y ahí está la grandeza, porque es un lugar al que es imposible volver y tienes que hacerlo a través de ciertos sentimientos. Bueno, digamos que el libro presenta en esa primera imagen pues esos recuerdos de la infancia, y la segunda parte habla precisamente de esa necesidad de ir continuando, haciendo huellas, pero huellas
sabiendo que las huellas que hay que hacer es desde ese momento, desde esta actualidad en adelante, son huellas hacia el horizonte, con todas esas dudas que se derivan de día a día, la incertidumbre, pero desde luego siempre hay una voluntad de seguir haciendo huellas porque definitivamente vivir consiste en construir futuros recuerdos. Entonces es una forma de... Y por eso la segunda parte, digamos que es habla de una manera de esperanza y tocó pues ciertos momentos y sobre todo intentando buscar la necesidad de aprovechar cada instante. Voy a leer un poema que habla precisamente de esa necesidad de vivir cada momento. Se titula Momentos. Quizás hayas olvidado el tiempo escaso que habita en un atardecer, esa luz mínima que alumbra el momento fugaz en que nos contemplamos. Quizás hayas olvidado el suspiro único de ese colorido, ese latido que ya no volverá, irrepetible certeza en nuestras vidas. Quizás aún no hemos hablado de la fugacidad del tiempo, de todo aquello que pasó y ya es memoria. Hablemos, pero sobre todo hablemos de aquello que pasó sin haber sido. Quizás tengamos entonces tiempo para la vida. Muy bonito. Yo creo que podemos terminar con este libro y pasar prácticamente al siguiente Sí. Porque yo creo que además si se lo leemos todo no es les necesario para leerlo. Termino de habitar las huellas, uno de los últimos poemas, que es precisamente esa necesidad de plantarse y decir que efectivamente hay que vivir cada momento, y a veces hay que romper esa rutina, esa mala rutina en la que decía un sociólogo francés, Lucien Stebbe, que habíamos entrado en el ciclo reductor de las personas, dedicándonos exclusivamente a 3 palabras que definía con 3 actitudes que efectivamente las tenemos de manera cotidiana y de las que hemos de salir. Esas 3 palabras las definía como metro, curro, catre, y se refería expresamente a ese ciclo tan reducido en el que hemos entrado, en que solamente vivimos para trabajar, para coger el coche, el autobús, el metro, ir a trabajar y volver a dormir. Entonces hay una necesidad de salir de esa rutina y aprovechar los momentos para ir haciendo nuevas huellas. El poema se titula Reiniciar, y es el siguiente: un portazo y reiniciar el mundo. Tal parece a veces necesario un ruido súbito, sorprendente, decidido, un golpe que rompa las telarañas que has ido acumulando en la vida, un portazo que rompa todos los cristales y deje entrar el aire limpio de la esperanza, un portazo y avanzar decidido, sin hilos que sujeten tu destino. Avanzar, solo avanzar. Pues cerramos capítulo, empezamos con el otro. Pasamos al siguiente libro. Argumentos del deseo. Este es un libro que la verdad es que también te llega hasta lo más profundo. Hay poemas en los que notas eso que se llama la piel, ¿no? Se te pegan a la piel por lo que te ofrecen, como en este que se titula Cuando vuelvas, amor. Cuando vayas a volver del frío, avísame. Avísame para retirar inútiles mantas y pertrechos que he ido acumulando en la larga espera. Avísame, amor, para tener dispuesta la alcoba preferida de los sueños y el amanecer sublime y algunas esperanzas. Avísame para desterrar del hogar los monstruos que crecieron en tu ausencia
por las paredes frías de la casa y poder así plantar y cuidar las mejores flores en las sombras. Cuando vayas a volver del frío, avísame, amor. Estaré ahí donde tú sabes, en el cálido borde de tus labios, donde los fríos encallan y desaparecen. Cuando vayas a volver del frío, avísame, amor. Precioso este poema. Gracias. Ese poema habla precisamente de esa decisión de, a pesar de todo, sigue el amor, avísame cuando vayas a volver del frío, cuando vuelvas de ese mal momento, sabes que estoy aquí. Y creo que es una promesa necesaria para el momento del amor. Efectivamente, Argumentos del Deseo, este otro libro, es un libro en el que vuelvo a los temas en los que definitivamente me encuentro muy, muy cómodo. Temas de amor, desamor. Y lo divido también en dos partes y la primera de las partes está claro que va dirigido al deseo vinculado al vínculo amoroso. Por eso se titula Anotaciones de la ausencia. El deseo y la ausencia parece que van ciertamente relacionados. Era algo que decía el poeta Valente, José Ángel Valente. Y la segunda parte pues habla más de ese deseo como esperanza. Digamos que en la segunda pues se titula Desequilibrios inestables, un pequeño juego de palabras en la que el deseo se mezcla con la palabra esperanza, sobre todo pues en esas circunstancias en las que día a día volvemos a estar sumergidos en la tempestad. Del primero de las partes voy a leer 2 o 3 poemas y yo creo que vamos a leer el primero de los poemas. Se titula Verdadera diosa y es, digamos, un reconocimiento del poder que tiene la figura amada. Verdadera diosa, me preguntas en qué momento fui inmortal o cuál fue el día en que decidí burlar todos los instantes de las horas. Me preguntas si es cierto lo que dicen de mí, que a veces puedo detener el tiempo, dibujar temblores en el aire y provocar olas imposibles en lejanos mares. Y tú me lo preguntas. Me preguntas sobre extraños sucesos mientras atraviesas suavemente mi cuerpo como el rayo poderoso de tus ojos. Tú me preguntas. Tú, eterna diosa. Hay una dependencia vital en el amor y en este poema intento reflejarlo. Promesas nocturnas. Prométeme, amor, un pedazo de tus nubes, unas migas de luz donde guardar una existencia. Prométeme los residuos de tus sueños o el sobrante de amor que yo persigo para poder amanecer un nuevo día. Paseo en tus huellas esta noche buscándote mientras dudan en aparecer las luces del mañana. Prométeme, amor. Qué bonito. Tengo yo otro aquí que también me ha llamado la atención porque además haces un toque de atención a la vanidad poética, tan de moda, ¿no? Bueno, yo creo que ha existido siempre esa vanidad poética. Algunos la tienen más que otros, pero existe. Hay poetas que nunca se convierten en personas y muestran con destreza el aura sublime que piensan les adorna diariamente. Hay poetas que a veces se descubren humanos y les atrapa el fluir lógico de la intrascendencia y hacen gloria excelsa de aquello en lo que el resto de los mundanos viven habituados. Hay poetas que necesitan serlo continuamente y en cada día ejercen su creída diferencia
cuando el resto de los humanos navegan también entre emociones y lágrimas a cada instante. Definitivamente, hay personas que sufren poesía. Muy bonito. Bueno, yo creo que como en la mayoría de las actividades artísticas siempre hay una vanidad que a veces es desmesurada, y ahí he intentado poner, digamos, ese punto irónico y esa visión. Sí, sí. Si me permitís, voy a leer, hablando de poesía, un poema que se titula Un poeta llora. A veces hay necesidad de explicar qué es lo que siente un poeta para escribir. Este poema, aprovechamos que estamos aquí en el Centro Asturiano y que esta semana es el Desarme, Oviedo. En Oviedo, una celebración histórica, gastronómica. Supongo que la mayoría de las personas lo conocerán, no obstante hago una pequeña pincelada. El Desarme es un certamen gastronómico que se celebra todos los años en octubre, exactamente el 19 de octubre, en Oviedo. Un certamen gastronómico que tiene más de un siglo de existencia. En este certamen, en el que es el único menú, garbanzos, callos con bacalao, hace una rememorancia histórica a un hecho de 1833. Estamos hablando de las guerras carlistas. En aquella época, la toma de la ciudad de Oviedo por parte de los sublevados, de los carlistas, en un momento determinado, cuenta la historia, que los soldados que estaban defendiendo la ciudad, pues llegada la hora de hacer el brancho, la comida, se pusieron, olvidando la historia, olvidando ese momento, se pusieron a hacer el brancho. Con lo cual los soldados que estaban sitiando fueron conocedores de esa situación, y al olor de las cacerolas y de los branchos, pues dejaron los fusiles y se pusieron a comer, y en ese momento fueron desarmados. A partir de ese año se celebra. Bien, en la celebración de este año, junto con esos 20.000 menús que se sirven, aparece un poema, y es este poema, precisamente. Y retomando el tema, vamos a intentar explicar por qué un poeta escribe, por qué un poeta llora. Un poeta llora. Si un día te preguntas cómo son las lágrimas de los poetas, acércate al mar y mira el horizonte. Verás la inmensidad y permanencia de sus lágrimas. Si un día te preguntas de dónde vienen los versos del poeta, mira sus manos. En sus dedos habitan las palabras que hilvanan las emociones de esas lágrimas con hilos invisibles que se atan a su alma. Y si un día dudaras de los versos del poeta, entonces mira bien sus ojos y verás en ellos aquel mar infinito de las lágrimas, porque un poeta siente, porque ahora mismo un poeta llora. Te voy a leer yo uno, ¿vale? Lápiz del olvido. Para olvidarte, he borrado poemas que hablaban de tu nombre y acariciaban tu sombra. He quemado libros repletos de mis versos que dibujaban tu silueta en todos los poemas, y he prescindido, para olvidarte, de todos mis lápices, aquellos que acariciaban el alma en las soledades siguientes de tu ausencia. Y ahora, huérfano de sentimientos y extraño en los lugares que hemos habitado, busco tu nombre como un náufrago busca una isla entre los mares inmensos. Un mar
en el que aún sobrevivo, abrazado a un triste madero errante, que no es más que el último lápiz que escribe este poema precioso. Bueno, al hilo de ir concluyendo el libro y cambiar un poco la dinámica nostálgica, melosa de este libro o de estos momentos que estamos hablando, voy a leer un poema que se titula Historia General del Mundo. A veces no somos conscientes de que el título de ese argumento es el deseo, y que el deseo efectivamente es una piedra angular en la actividad humana, en el desarrollo vital del hombre. Posiblemente estemos aquí, a estas alturas de esta civilización, porque hemos tenido deseos de muchas cosas, no solamente deseos amorosos, sino deseos vinculados a la esperanza, a la decisión vital de ir buscando un horizonte. Historia General del Mundo intenta hablar de que efectivamente el deseo es una piedra importante, tal como intento explicar en este poema un poco irónico. Historia General del Mundo. He sido yo, el de los bisontes rojos de Altamira y los caballos coloreados de Lascaux. He sido yo, pero aún así, inútil regalo para decorar aquel, nuestro hogar, cuando soñaba que podría atrapar tu cuerpo en la bóveda secreta de los sueños. Inútil regalo para alcanzar el amor que te persigo desde el principio de los tiempos. Porque he sido yo, el de la Grecia clásica, aquel que diseñó columnas femeninas para tenerte, sin alcanzarte, pero dejándote eternamente entre las piedras. He sido yo, el loco que construyó inútiles pirámides en reinos de arena para sorprenderte, cuando imaginé que tus pasos seguirían el contorno eterno de aquel río, y finalmente no pasaste por allí. He sido yo quien fracasó en todos los proyectos que ofrecí para alcanzar tu misma atención, murallas chinas inacabables para dar con tu presencia, estatuas de libertad para iluminar tus pasos y puertas de Alcalá para homenajear tu encuentro. Por eso debería de explicarse la historia general del mundo en dos únicos capítulos, tú y yo, compendio general de todas las artes imaginadas y conocidas para tenerte desde el inicio de los tiempos hasta ahora, nuestros días. Volviendo con la ironía, documento secreto. A veces quiero ser de ti uno de tus documentos necesarios para vivir a diario en tu cartera y sentir el contacto de tus dedos indagando monedas y tarjetas. Quiero sentirme por ti mirado en todos los momentos, por esa extraña rutina que tú tienes de abrir y de buscar en tu bolso de continuo, como quien desea comprobar el preciado tesoro que aún posee y en secreto lo conserva. Eso quiero ser de ti, un documento secreto. Si me permitís, termino con el último de los poemas, que precisamente es el último del libro y se titula algo tan sencillo como testamento, testamento de letras. Testamento. Dejaré libros y poemas inacabados para quien quiera seguir el rastro de mis versos, y aceptaré cualquier final a esas letras pendientes. Dejaré folios blancos y una sucesión de mis instantes a la mano certera que sepa dibujar el sentimiento que habitó
un corazón batido por mares de letras en tempestades sumidas de silencio. Y ahí quedará la blancura de todos mis deseos. Bueno, Agustín, que eres un hombre sensible, yo no te conocía, pero me lo has dejado muy claro en la sensibilidad vertida en cada uno de los poemas, que has visto que respetuosamente nos han aplaudido porque interrumpiríamos esta fantasía de estas lecturas tan maravillosas que habéis hecho. Enhorabuena por estos sentimientos que has dejado en estos libros y que dejarás en otros porque eres como eres. Muchas gracias, bienvenido y nada, ahora pues los demás lo que os parezca. Esto lo damos por finalizado en cuanto a lo que es el acto. Naturalmente los libros se hacen para venderse. Nada más. Gracias a todos.